Hola amigos, bienvenidos, gracias por contactar de nuevo con nosotros en este Déjame Contarte. Hoy más especial que especial, porque aquí la doctora Lola Aparicio y yo, un servidor, Miquel Izarralde, estamos juntos. De verdad, no hay una cámara, no hay una distancia, estamos aquí reunidos. Y estamos maquinando cosas, pronto va a haber un directo, estamos organizando eventos, programas, sorpresas, muchas sorpresas. Muchas sorpresas, sí. Sí, y hemos dicho, vamos a hacer uno en directo, que realmente hacemos así tete a tete. Miren, estamos en mi casa, que ha venido a visitarme y tengo el honor de estar con él y de pasar unos días con él. Gracias. No solamente pensando en el programa, sino hablando, charlando, paseando, en fin. Claro. Estamos en tiempo de vacaciones, todavía el verano no se ha terminado. Pero aún así, déjame contarte, siempre ha estado en todo la el rato. cabeza, todo el rato. Pues ya sabes que cuando nos juntamos, Lola, ay, si hiciéramos esto así, ay, si hacemos esto, ¿por qué no organizamos aquello? Y hemos dicho, vamos a hacer un Déjame Contarte juntos. Bueno, ¿cómo podéis hacernos llegar nuestros casos? Hay dos maneras. Si vais a mandar texto, hacerlo solo por email, y si no, podéis mandar audios por notas de WhatsApp, ¿vale? Pero ese teléfono es un teléfono que no se puede llamar, que no recibe llamadas. Es el más 34, si llamáis fuera de España, 688-736631, ¿vale? Aquí lo vamos a poner ahora en la pantalla. Y solo notas de voz, por favor, ¿vale? Y si queréis mandar algo escrito, si no queréis mandar vuestra voz, ¿cómo lo pueden hacer, Lola? Pues escribir al email faq@miquelizarralde.es y ahí nos escribir vuestros casos. Eso es, genial. Pues vamos a escuchar el caso de hoy, que nos vamos a ir hasta México con Patricia. Hola Miquel, hola Lola, un gusto saludarlos. Bueno, yo soy Patricia de México y seré breve. Inicio. Mi padre cuando era niño, al momento de dormir, en su recámara veía personas y animales. También sentía que al irse durmiendo se levantaba él un poco de su colchón. Alguna vez metió su mano para corroborar esta situación y su mano efectivamente había un espacio entre su cuerpo y el colchón. Y bueno, como era niño obviamente se asustaba mucho. Y sus papás lo llevaron a una especie de chamana para que lo curara, entre comillas. Y sí, nunca volvió a ver nada, excepto cuando murió su mamá. Ya cuando la estaban velando, vio una especie de pelota blanca iluminada que dejaba una especie de estela de luz. Subía muy despacio y bajaba rápidamente, subía muy despacio y bajaba muy rápido, con un movimiento de ochos, ¿no? Él desde niña me dijo que ya éramos unidos en otra vida, que yo era diferente a mis hermanas. Me dijo que le prometiera que nunca abriera puertas que yo no pudiera cerrar. Bueno, este es como un pequeño resumen. Y bueno, quisiera hacerles dos preguntas muy concretas. Una, ¿existe el fenómeno de la levitación? Y dos, ¿se puede heredar la habilidad o la sensibilidad de contactar con el más allá? Les agradezco mucho su escucha y les mando desde México un muy, muy fuerte abrazo, afectuoso. Adiós. Bueno, qué interesante, Patricia. No sé si tú ya hayas tenido algunas de estas experiencias. La levitación, que es un fenómeno extraordinario, que nos da mucho miedo. Y luego una pregunta que ella hace, que quizás me gustaría empezar por ahí, si me lo permites, Lola, es si las habilidades psíquicas se pueden heredar y cómo desarrollarlas, ¿no? Por un lado, yo siempre he oído y siempre he tenido la creencia y una certeza interior de que sí, que se heredan. Y cuando yo he visto espíritus y he vaticinado acontecimientos, no había nadie que yo conociera en mi familia que tuviera también esos dones o que hubiera tenido, ¿no? También hay que reconocer que venimos de unas etapas anteriores de otras generaciones con unas vidas más duras, donde quizás
bastante tenían con sacar a la familia adelante, no se permitían el tiempo para eso, ¿no? Y a veces pues con educación justa, no precaria, pero bueno, educación justa y trabajo, ¿no? Pero curiosamente cuando yo fui desarrollando mi don, también otros familiares míos fueron comentándome que ellos también habían tenido manifestaciones, que ellos también habían tenido dones. Y me estuvieron hablando de, tanto por parte de padre como por parte de madre, de abuelas, de abuelos, de bisabuelos, de tatarabuelas, que predecían, que decían, que comentaban, siempre dentro de su idioma de aquel momento, ¿no? Que presentían la presencia, yo qué sé, del Espíritu Santo, ¿no? O dentro de su idioma, obviamente no decían mediunidad, pero sí he sabido a raíz de, por decirlo así, de yo salir del armario y de compartir mis dones con toda mi familia, he descubierto que sí había otras personas de mi familia también que ya habían tenido esos dones, ¿no? Y luego eso me lleva a pensar que sí se puede heredar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también había antiguamente, culturalmente, educacionalmente, más miedos, ¿no? Las constelaciones familiares, incluso el PNL, el lenguaje neurolingüístico, incluso el transgeneracional, ¿qué nos dice? Que normalmente va a haber una generación donde se salta, no solo el don, sino una tendencia de algo, y la tercera y la quinta, ¿no? Donde se repite. Entonces sí, Patricia, me gustaría que miraras para atrás, ¿no? Abuelos y tatarabuelos, ¿no? Es un caso muy interesante. Y desde luego, claro, si uno tiene el don de la evidencia, puede haber otro familiar que no tenga el don de la evidencia, pero que sea muy intuitivo, sea muy sensitivo, o uno que es artista, ¿no? Y pinta cuadros, pues el otro de la misma familia puede ser de repente músico, o puede tener una sensibilidad especial para la decoración, ¿no? No tiene por qué ser tal cual, ¿no? Tal cual lo ha dicho, tal cual lo ha tenido la experiencia de la otra persona. Mira, Miquel, en las familias, o sea, lo que somos las personas, dicen que una tercera parte es debido a la genética. Otra tercera parte es debido a la educación y otra tercera parte la pones tú de motu propio. Algo así como no sabemos de dónde viene, pues debe ser algo personal que ya traemos nosotros. Claro, de álmico, ¿no? Sí, de álmico, porque fíjate si somos millones de personas en el mundo, miles de millones de personas y no hay dos almas iguales, no las hay. Si hay tendencias que se repiten, eso sí, hombre, pero idéntica no. No, idéntica no. Nadie vive exactamente igual que otra persona la misma situación. Estamos dos hermanos gemelos con la misma genética. Claro. Ocurre algo, se muere la madre, van a un concierto, cambian de colegio, pues ninguno de los dos, teniendo al mismo padre, a la misma madre, la misma educación, los mismos genes, la misma comida todos los días, pues cada uno lo va a vivir de una manera distinta. Claro, porque ahí está lo que llamamos... hay dos almas iguales. Eso es, perdona. Ahí está lo que llamamos la influencia del ambiente sobre la personalidad, la epigenética. La epigenética. Que cada vez va a estar más en auge, ¿eh? A eso me refería, a que hay esa educación, ese ambiente influye, la genética influye, pero no lo es todo, porque hay como una parte de nosotros que nos hace ser diferentes, totalmente diferentes al otro, aunque el ambiente sea el mismo, aunque la educación sea la misma, aunque lo que coma sea lo mismo, aunque los genes sean algo lo mismo. Innato, ¿no? Que es decir, que traemos ya. Algo que traemos ya. Pero qué duda cabe que en una familia donde se ha podido hablar de manifestaciones, o se ha podido hablar de mediunidad, o se ha podido hablar de chamanismo, o se ha podido hablar de una abuela, en mi caso, por ejemplo, en mi caso, yo no soy medium, ¿no? Pero todos estos temas me interesan muchísimo, porque se ha contado en varias ocasiones que mi abuela acudió a un medium, porque en la guerra civil, un cuñado, un hermano de mi abuelo, desapareció. Anda. Como tantos desaparecidos hubo en la guerra, pero en este caso el Ministerio de Defensa escribió a la familia para decir que no estaba desaparecido, sino que volvía al pueblo.
Anda. Porque, bueno, tú sabes que Sí. en aquella confusión de la posguerra, pues había gente que se escondía, había gente que se tiraba al monte. Se escapaba de América. Se escapaba, también, sí. efectivamente desaparecían, no estaban muertos, pero estaban desaparecidos. Y poco a poco esos desaparecidos, cuando la cosa las aguas se iban calmando, pues iban apareciendo, iban regresando a la casa. Bueno, pues en este caso, este hermano de mi abuelo, Ah, pues el Ministerio de Defensa le escribió una carta a la madre para decirle que no estaba fallecido, que estaba desaparecido, pero que volvía, lo habían encontrado, y que volvía al pueblo. Y incluso, porque en aquel entonces estaba todo muy controlado, le dijeron el día y el tren en el que iba a llegar al pueblo. anda. Y entonces, bueno, pues allí estaba la familia esperando a que volviese ese chaval que se fue a la guerra, que lo daban por desaparecido, casi por muerto en el peor de los casos, pero que de repente pues había llegado. Claro, con toda la ilusión. Con toda la ilusión. El caso es que, bueno, salieron la gente del tren, el tren se fue, las personas de la estación se fueron yendo y él no bajó del tren. ¿Qué me dices? Ujú. Entonces mi bisabuela, que era la madre, pues encontró allí ya los pocos conocidos. Oye, ¿tú has visto a mi hijo que venía en el tren? Pues no. ¿Tú has visto a mi hijo que venía en el tren? Y uno dijo, mira, Dolores, sí, he visto a tu hijo y hemos estado hablando juntos. No me digas, sí, hemos estado hablando y no ha bajado, no está aquí. Y mi bisabuela dijo, pues no ha bajado. Dice, pues a lo mejor se ha bajado en otra estación, se ha ido el tren y ha perdido el tren. Bueno, pues ya vendrá. Claro. Bueno, pues ya vendrá. Nunca vino, Vaya. nunca llegó. Nunca sabemos qué pasó con mi No abuelo. se sabe nada. No se sabe nada desde aquel entonces, no sabemos nada. Entonces, pues claro, esa desaparición así, sabiendo que el hombre venía en el tren, pues fue algo que en la familia pues suscitaron muchas preguntas, muchas dudas. Claro. Y mi abuela, que era la cuñada, pues fue a un medium. Fue a un medium y eso yo lo he escuchado de pequeña, ¿no? Y mi abuela decía, yo no sé en lo que creo, pero en los medium creo, porque yo fui a este medium a Alicante, se fue a Alicante mi abuela. Y en aquella época, en que eso aquella era, época, vamos, prohibidísimo. en aquella época eso estaba muy mal visto. Muy mal visto, muy perseguido. Muy perseguido, tenía que preguntar a la de enfrente, usted sabe, casi con contraseñas. El caso es que mi abuela fue al medium a preguntar si este tío estaba en el reino de los vivos o de los muertos. Y el medium era una señora. La medium le dijo que no estaba en el reino de los muertos, pero que había un espíritu con mi abuela, se lo describió. Mi abuela enseguida reconoció quién era, le dijo cómo había muerto, que había muerto en un trillo en la era, o sea, le dijo exactamente quién era y que tenía un mensaje para su mujer, que su mujer estaba muy enfadada por cómo había él redactado el testamento. Sí. Y que no estuviese tan enfadada, porque él había redactado el testamento de la manera más justa que había podido, aunque ella creyera que... O sea, le dijo lo que estaba pasando en la familia. Vaya, en aquella época. En aquella época. Me encanta esto. Entonces mi abuela siempre ha contado esta historia, lo que quiere decir que si esta historia tú la has escuchado desde que eres pequeña, le tienes respeto al medio. Sabes que existe ese don de la mediunidad. Si es tu padre el que te lo está diciendo, pues eso tiene una gran tiene una gran repercusión. Entonces no es solamente que se herede el don de manera genética, sino que tu mente, tu conciencia está abierta a las posibilidades de que hay personas que tienen habilidades psíquicas que a lo mejor tenemos todos, pero hay gente que las tiene. Es como la pintura, hombre, yo sé pintar, pero no tengo talento. Ya, pero una cosa, fíjate, que el padre le dice es, cuidado con qué portales abres y cuidado con lo que tocas. Eso me ha encantado, esa frase me ha encantado, lo de cuidado con la puerta que abres, vaya a ser que luego no la puedas cerrar. Claro, y ahí puede ser, Patricia, claro,
que él hubiera tenido ya experiencias que no sabemos, que no te las haya contado, y que él vea en ti también ese don, esa capacidad, pero te esté animando por un lado a que tengas experiencias, pero también con cuidado, ¿no? Diciendo que te protejas. Sí, eso es muy importante, ¿eh? Porque muchas veces alguna gente ya se le va la cabeza, se le va la pinza, como decimos por aquí, ¿no? Sí. Porque ya todo el mundo ve cosas, manifestaciones, canalizaciones y no sé qué historias. Claro, fíjate, con la mediunidad, una de las cosas más importantes que hay y que yo siempre recomiendo a todos mis alumnos, además no lo recomiendo, yo casi lo exijo, es dar evidencias. Cuando uno empieza una comunicación con un espíritu, con un guía, con un ángel, dar las evidencias de quién es el que está hablando y de dónde viene ese mensaje. Y si tú no eres capaz de dar las evidencias, como dijo aquella medium de ese familiar tuyo, sí, si no puedes colocar el mensaje en el origen, probablemente el origen sea tuyo. Probablemente tú estás proyectando un deseo o tú estás imponiendo en el otro una necesidad. Entonces, eso ya nos hace como de colador, ¿no? Yo creo que Patricia, tu padre, te está viendo una capacidad y a la vez te está animando, pero diciendo, cuidado, donde entras, ¿no? Y si no estás realmente segura de que lo quieres abrir, no lo abras. No lo abras, claro. Efectivamente. Fíjate, No. Miquel, que ahora están empezando a haber escuelas para desarrollo de las habilidades psíquicas. Sí. Para esos talentos psíquicos, como la mediunidad, la intuición, incluso la telepatía, el sueño lúcido, estas cosas que antes parecían totalmente supercherías, Sí, sí. pero que ahora se sabe por experiencia que tenemos los humanos de que esto existe, que hay gente que tiene más talento para desarrollarla que otra, Sí. y que se puede aprender la técnica, y Claro. para aprender qué puertas abrir y qué puertas no debes de abrir, Claro. porque todo tiene su riesgo. Sí, sí. Y Miquel tiene una escuela de mediunidad, de medium, pero Sí. yo sé que hay en muchos otros países escuelas, Sí. y el hecho de que exista en la escuela ya está diciendo Claro. que existe ese talento psíquico, Claro. que influye mucho el ambiente familiar. Si en el ambiente familiar han estado abiertos a las posibilidades de que estas cosas ocurren y que de verdad no ocurren, pues no es lo mismo que estar en Claro, una familia claro. que está negando todo este Claro. asunto como superchería, como tontería, ridiculeces, sugestiones o no sé qué Vas a más. ser más proclive, ¿no? A abrirte si es que en tu ambiente has tenido la opción. Exactamente, eso. Sí. Entonces, si tienes talento natural, y tu ambiente te ayuda, pues ¿cómo no Sí. te vas a desarrollar mucho más tu talento? Claro. O sea, yo creo que el medium nace, pero también Sí, luego sí, se hace. sí. Y es una responsabilidad muy grande de todo aquel que tenga ese don o capacidad, como lo queráis llamar. No es un poder, es un don o una capacidad de entrenarse y hacer trabajo personal, ¿no? Es como el canto, es como aprender un idioma. La técnica está ahí, pero luego tú tienes que entrenarte y en tu casa tener una metodología, una disciplina, ¿no? Una disciplina, tienes que tener el talento, la técnica y la disciplina para desarrollar. ¿Y qué me dices, Lola, de la levitación? Pues mira, tengo que decir que ahí sí es verdad que no tengo ni idea de cuáles son las fuerzas que existen para que algo Sí. levite. Y fíjate que hay en los escritos, en la Sagrada Escritura, hay casos recogidos de lo que Sí. en santos que también levitaban, Claro. Santa Teresa, en fin, Sí, muchos santos sí, que sí, sí, se han sí. elevado, pero no te puedo decir, no sé muy bien de Sí. cómo. Hombre, hay ¿Cómo distintas explicar? maneras de verlo, ¿no? A veces es como si los espíritus te agarraran y te levantaran. Pero también hay una fenomenología, ¿no? de que se ponen, digamos, en conjunción los distintos cuerpos, el mental, el astral, el kármico, el energético, y puedes crear ese efecto. Yo no soy santo, Lola, pero yo sí he tenido varias veces esa experiencia de No me levitar. Sí, sí, sí. Y una de ellas, además, me enfadé muchísimo. O sea, que te puedo decir, Patricia, que sí, es muy real. Me enfadé muchísimo porque era una época en la que yo meditaba mucho, estaba en Montreal entrenándome en una escuela
de Marilyn De Rosner, Marilyn, ¿verdad? sí, y tenía muchas clases. Mi vida era eso, yo estaba metido en un centro que todo era meditar, orar, rezar, prácticas de mediunidad, prácticas de esto, prácticas de concentración. Y en una de esas que terminó un taller a las 5 de la tarde y a las 7:30 teníamos otro taller, me fui a echar la siesta porque estaba agotado. Y de repente me despierto, sentía yo aquí en mis axilas como dos manos que me agarraban y me despierto yo estando a un palmo del colchón. Y yo me enfadé muchísimo porque yo quería descansar. Había estado atendiendo un taller de 10 a 5, tenía que atender otro taller de 7:30 de la noche a medianoche o no se sabía cuándo. Y yo quería descansar y me veo ahí levantado y no me asusté, que es lo peor. Ahora lo pienso y digo, no me asusté ni nada, sino que me enfadé muchísimo. Y dije, ¡ya está bien!, grité yo. Dejadme en paz, que quiero dormir tal cual. Y invoqué a mis guías, a mis ángeles, a mi abuelo tal cual. Y ¡pum!, caí sobre el colchón. Pero no es en sueños que ves cómo estás volviendo al cuerpo, no, no. Yo me desperté, abrí los ojos y yo estaba elevado del colchón, ¿no? Así como Miquel, 20-30 pero centímetros. bueno, ya eso me parece una experiencia increíble, pero si te enfadaste, Me enfadé mucho porque yo quería dormir. ya no volviste a levitar. O sea, yo me vi Te viste, pero te enfadaste. y ahí me enfadé y yo dije, ya está bien, no sé qué, invoqué a todos y según iba yo diciendo, ya está bien, ahí es cuando ¡plá!, Caíste. me caí. ¿Y has vuelto Sí. a levitar después de aquello? Semi, pero Sí. una vez solamente, pero no tan fuerte, No tan tan fuerte, tajante. ¿no? Es Sí. que fíjate lo que es saber de todas estas cosas. Tiene mucho que ver con el momento que estaba viviendo Con el momento yo que estás también, viviendo, ¿no? con saber de que esto te puede suceder, en qué momento puede suceder. Creo, Miquel, que el conocimiento, en el conocimiento está... Sí, en el conocimiento está todo. Porque, o abre claro, muchísimas puertas que si tú hubieras sabido qué es lo que te estaba sucediendo, a lo mejor no te hubieras enfadado tanto, te hubieras quedado más perplejo, más diciendo, yo lo bueno, que me ¿qué es? preocupaba era descansar Descansar. para estar para... Pero luego Sí. entendiste que Sí, estabas levitando, sí, ¿no? sí, sí. Y muy interesante tu... Imagínate, ahora que lo pienso yo, digo, Claro. una oportunidad perdida. Una sí, oportunidad pero porque... perdida. ¿Sabes por qué? Como yo ¿Por digo qué? siempre, por ignorancia. Ya, Somos ignorantes y estamos Sí. siempre en el camino para aprender. bueno, y a mí no me ha pasado más, pero he visto otros dos casos de dos medios muy conocidos que les ha pasado. En una, la medium se elevó así y la silla, ¡plá!, salió disparada en medio de la estación de autobuses de Pamplona, o sea que seguro que hay más testigos también. Y otra, y tengo amigos que ya no quieren ir conmigo a ningún sitio público porque dicen que ocurren cosas raras. Y otra en la que un medium, pero ya lo hizo de forma consciente en una clase que estaba entrenando, estaba enseñando trance y canalización, pues él levitó. Pero fue como Impresionante. elevarse y volverse a caer rápidamente, fue muy breve. Increíble. Sí. Increíble. El mundo del conocimiento que cada día se nos abren más clases de trance y Canalización, sí, sí. Impresionante. Tenemos. En Bueno, fin. espero haber dado alguna orientación a Patricia Sí. y a los que nos están escuchando, que yo sé que muchos también tienen muchos dones y muchos talentos, que también le hayamos podido orientar a ellos. Seguro que sí. Gracias a todos vosotros por contactar con nosotros. Os esperamos en el siguiente Déjame Contarte. Atentos a las novedades. Gracias.